Así como hay virus que infectan animales y personas, hay otros virus que solo infectan a plantas. Y estos virus son una de las mayores amenazas para la agricultura y la seguridad alimentaria. Los virus, en general, utilizan las proteínas y la maquinaria celular para multiplicarse. Por eso, el uso de pesticidas contra estas enfermedades producidas por virus no es posible, porque afectarían mucho más al desarrollo de la planta y a la productividad. Sin embargo, curiosamente, la respuesta puede estar dentro de la propia planta, porque si estas proteínas que utilizan los virus para infectar la planta mutan, cambian, el virus ya no será capaz de utilizarla y, por tanto, la planta será resistente. Mi grupo estudia la resistencia del melón frente al virus del mosaico del pepino. España es el quinto productor mundial y el primer productor y exportador de la Unión Europea. Por tanto, la importancia económica de esta planta en España es patente. Las variedades de melón que comemos actualmente en Europa, es decir, el piel de sapo, el cantaloupe, el amarillo, proceden todas de la domesticación que hicieron nuestros antepasados hace miles de años a partir de especies silvestres. Pero, al mismo tiempo que adquirieron características buenas, también perdieron algunas buenas, como puede ser la resistencia a la sequía, al frío o la resistencia a algunas enfermedades. Entonces, nosotros estamos estudiando estas variedades silvestres, acudiendo, por tanto, a la biodiversidad que todavía existe en el melón en el mundo, para adquirir ese conocimiento y transferirlo a las variedades que estamos cultivando actualmente. Hemos identificado varias variedades silvestres de melón que son resistentes a este virus. En todas ellas hemos identificado una proteína que el virus utiliza para ser transportado hasta las venas de la planta e invadir la savia para infectar toda la planta. En las variedades resistentes, esta proteína tiene una mutación, un cambio que hace que el virus no pueda utilizarla para transportarse hasta las venas. Es decir, en estas variedades el virus puede multiplicarse y puede moverse de una célula a otra, pero una vez que llega a las venas queda parado por la falta de esta proteína. Conociendo estos genes y mutaciones, queremos generar variedades resistentes a partir de nuestros cultivos, los que nos gustan, los que comemos. Esto se puede hacer de dos formas. Una es la clásica, mediante cruzamientos selectivos entre nuestra variedad susceptible, el cultivo que comemos, y nuestra variedad resistente, para al cabo de varios años obtener nuestras variedades que nos gustan, que tienen el gen de resistencia y son resistentes a este virus. Esto llevaría varios años. La segunda opción es mediante el uso de las nuevas tecnologías de edición génica mediante CRISPR, que por cierto este año ha recibido el premio Nobel. En este caso consistiría en introducir selectivamente la mutación que hemos encontrado en las variedades resistentes, reproducirla en nuestros cultivos de melón, en los que nos gustan. Esto llevaría mucho menos tiempo y mucha menos inversión de dinero. Sin embargo, la legislación acerca de estos cultivos editados en Europa aún está en discusión.